mencionarte dos muy locales, muy locales. Uno que es, los dos son postres o son dulces. La diversidad de dulces y por lo tanto la de acarrear el azúcar como energizante de los seres humanos aquí en la región ha sido pobre, en el sentido de que aquí, por ejemplo, no fuimos una zona cañera. Entonces aquí, bueno, pues piloncillo y azúcar pues había que traerse de otro lado. Entonces, ¿cómo le acarreábamos los azúcares a los niños? Bueno, en forma de postre, de bocadillos o de burundangas, como le decíamos aquí. El posi y la cuala, cálido. El posi es un aperitivo que está hecho de pinole. Los dos son indígenas, están aquí desde antes de la llegada de los españoles. El posi es un aperitivo que está hecho de pinole, de miel. No teníamos la abeja de Castilla, pero teníamos otro tipo, las meliponas, teníamos otro tipo de abejas muy extendidas aquí, muy trabajadas, o abeja gorda. Y tuna morada cimarrona, que abundaba en los paderones de los ríos, de los arroyos. Es una uva, es una ciruela, es una tuna morada que da un colorante muy bonito. Y da una sustancia, la velocidad hace que se compacte el pinole con la miel. Entonces es una especie de panecillo, ¿verdad? Se cose, se prepara y en un vaso se hace el molde y ahí está, ¿verdad? Ese es un posi. El otro es la cuala. La cuala se hace con coco de aceite, leche, que antes no había, pero leche, azúcar, piloncillo, miel, miel y canela. Eso se enriqueció ya pues con la llegada de los españoles, pero antes la cuala debía haberse hecho con leche de coco y con leche de elote tierno. Entonces esos dos platillos, alimentos, postres, son locales. Los conocemos hacia el lado de Talpa o alguna cosa así, pero de ahí fuera no los he encontrado yo más. Viene de ahí, la cocina de la región fue muy sencilla, pero muy variada. Las mujeres de la costa tuvieron mucha inventiva, muchísima inventiva para las cosas. Eran pocos los elementos, entonces había que meterle, las abuelas tenían que meterle mucha inventiva para presentarnos las cosas de diferente manera. El pozolillo es una comida de temporada. Se hacía aquí cuando había elotes tiernos, que no había todo el año, sino 2 veces al año, que eran los elotes de temporal, de septiembre a octubre, ¿verdad? O los elotes de humedad. Entre el tabaco se sembraban a veces melgas de maíz o surcos de maíz, y la gente aprovechaba la hoja y la mujer hacía el hoja. Entonces, en temporada de humedad también había una siembra con una variedad de maíz específica que se llamaba maíz criollo, que decía la gente, era muy violento para producir. O sea, tenía un lapso de duración para producir menor que el que se sembraba en temporal. Entonces, también se preparaba. Y entre el maíz se sembró siempre calabaza. O sea, la triada que alimentó a Mesoamérica fue maíz, frijol y calabaza, y los chiles. Entonces, normalmente se sembraban juntos, hay simbiosis. El maíz, le pones frijol, el frijol va a fijar nitrógeno al maíz, el maíz le sirve de soporte a la guía para que dé los secotes, etcétera, etcétera. La calabaza la sembrábamos cada 7 surcos, un surco con calabaza, o le revolvías a la semilla de maíz, le revolvías semilla de calabaza y naciera donde naciera. Crecía junto al maíz, pero la calabaza tiene una propiedad de que empezamos a extender, le da sombra al terreno y además exuda herbicidas naturales que no le permiten crecer a la hierba, al maíz, entonces dejan crecer al maíz. La calabaza se extiende bien mientras el maíz está hasta llegar en el elote. Una vez que llegue el elote duro, cuando llega el elote ya empieza a haber calabacitas. Entonces la gente cosechaba maíz, elotes y calabazas y hacían el pozolillo, es picar la calabaza, desgranar los granos con salsa de tomate o salsa de jitomate y agregarle pollo o agregarle carne de puerco, ¿verdad? Y la carne de puerco no era muy difícil conseguir aquí la carne de puerco y la de pollo menos. La región era muy sana para la cría de pollos, había mucho huevo, no era difícil. Las abuelas tenían una economía muy ordenada de corral, estaba la casa, estaba el pozo, estaba el patio, estaban las jardineras con rosales, aquí afuera colgaban orégano, hierbabuena, etcétera, etcétera, o sea, había plantas superiores, entonces ahí tenían todo
todo pues a la mano estaba pues todo hecho así, la economía de corral. Cerraban el jardín porque las gallinas tienen el pico muy bravo para las plantas, y allá estaba el corral donde estaba la huerta con ciruelos, con mangos, con guayabos, y allá abajo era donde pastoreaban las gallinas. Entonces era una economía que permitía la alimentación. Entonces se hacía el pozolillo, ¿verdad? De la cultura del maíz hasta 1960 estuvo muy arraigada en la región. O sea, empezaban con pozolillo y con soporrondongos, que es una torta que se hace guisada en manteca, con elote tierno. Luego de ahí se hacían los tamales, se pasaban los elotes de duros y se hacían los tamales colados, y pasaba eso y ya venían las tortillas y las raspadas, y luego venía la tostada, los pozoles. Estaba muy dependiente de la cultura del maíz, de la alimentación. Entonces, pues los abuelos tenían que guardar en tambos, en costales o en chapiles, por ahí en el corral, una tarima alta donde no se subieron los animales, ahí dejaban las mazorcas y todo eso, tenían que guardar para una temporada. Entonces hay eso, todo el maíz. También está muy relacionado con los mariscos, porque era muy fácil sacar mariscos, o la gente de dulcería venía a vender por donde sea pescado. Y los plátanos, que los plátanos han estado aquí con nosotros desde 1584, ya lo menciona la relación de Compostela, que ya por toda la costa había platanales. Quiero terminar con la gastronomía. La gastronomía de la costa hasta 1960 fue muy sencilla, pero muy variada. En cuanto a especies, poco chiles, a veces no había ni pimienta, a veces no había oréganos o alguna cosa así. Entonces fue poco condimentada. Se cocinó carne de res, porque tenemos las reses de aquí desde 1940, desde 1550 tenemos las primeras reses aquí. Cerdo, ya ni se diga, y gallina, y pues aves silvestres, los patos, las palomas, las pascualas, conejos, venados, etc. Entonces las carnes se guisaban de una manera muy sencilla. Eso se encontró de esta manera. El capomo es un árbol que llega a medir hasta 25 metros de alto, da una valla, por ahí como en mayo, la tumba, y es muy agradable, tiene muchas proteínas, es muy agradable a los venados, al ganado, a los jabalíes, a otros animales silvestres, y para los seres humanos fue muy valorada en ese tiempo como una tisana sustituto pues no sustituto, yo pienso que el café ya se consumía como una tisana de antes de que se conociera el café. Pues el café propiamente, pues aquí debe haber llegado como alrededor de 1800, entonces tenemos los primeros cafetales casi cerca de 1800 en el país. Entonces fue principalmente para eso. Pero el capomo, por ejemplo, el capomo verde, en las comunidades muy aisladas, el Aguejote, Aguamilpa, o por este lado Santa Cruz de Quelitano, por aquel lado, para el lado de Tomatlán, se consumía también como los frijoles, cocidos con sal cuando no había más. Se puede consumir verde, cocido con sal, cocido también y molido. Se hace una masa que puede aprovecharse para hornearse. Se hace pan de capomo también, o también se guisan, esa masa se guisa como las tortitas de camarón también. O sea, son como unos 3 o 4 platillos que pueden salir del capomo, aunque lo principal para la región fue el café. Y si tuviera que mencionar o decir, este es el platillo, ¿no?, que de alguna forma representa a la cocina de Bahía de Bandera, ¿para usted cuál sería? Pues para mí sería el pozolillo. El pozolillo, ¿verdad? Que ya no, por los elementos de los que está pues ligado. Sí. Podría haber gente que así, posiblemente sin establecer una relación de causa y efecto, te puede decir, no, pues las tostadas, ¿no? Pero yo tengo una carga moral muy fuerte al conocer sus elementos. Entonces, pues para mí sería el pozolillo.